Abogado de El Burro, denuncia supuestas trabas para preparar su defensa. El licenciado Rafael Castro Lam, representante legal de Nelson Torres Delgado, alias El Burro, y del supuesto lugarteniente Edwin Padilla López, radicó una moción en la que denuncia presuntas trabas para preparar su defensa. En el documento de 6 páginas, que fue radicado el 25 de febrero, ante el Tribunal Federal, Castro Lam insistió en que se le permita visitas legales conjuntas de inmediato, en el Centro Metropolitano de Detención Federal, en Guaynabo. De esta forma, afirmó, se garantiza que sus clientes tengan la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa, ya que estarían compareciendo a las mismas reuniones, donde se discutirán las estrategias legales. La respuesta de la Fiscalía Federal distorsiona la decisión del Centro Metropolitano de Detención Federal de Guaynabo, sus propias políticas internas, tergiversa el propósito real de la solicitud de reunión del acosado, y descuida las implicaciones constitucionales de obstruir el derecho de los acosados a una asistencia jurídica efectiva, agregó Castro Lam. Según el licenciado, en lugar de abordar la cuestión central de si el Centro Metropolitano de Detención Federal de Guaynabo puede legalmente impedir que los acosados tengan consultas conjuntas con su abogado, la Fiscalía Federal desvía la responsabilidad citando un proceso administrativo que no es relevante para este caso. En el centro de esta disputa está si el Centro Metropolitano de Detención Federal de Guaynabo tiene la autoridad para imponer una restricción arbitraria de la capacidad de los acosados de reunirse conjuntamente con su representante legal, dijo Castro Lam, quien indicó que no pueden interferir arbitrariamente en este caso. Asimismo, planteó que la Fiscalía Federal está intentando crear una restricción innecesaria e inconstitucional a la capacidad de los acosados para preparar su defensa. Por ende, pidió al tribunal que emita una decisión favorable y que ordene a el Centro Metropolitano de Detención Federal Guaynabo a que permita que sus representados tengan la oportunidad de armar su defensa de forma conjunta. Hace unas semanas, el fiscal federal, Arben Ziegen, presentó una moción en la que establece que el Centro Metropolitano de Detención Federal en Guaynabo tiene la autoridad para administrar sus instalaciones de conformidad con las leyes vigentes. Añadió que el Centro Metropolitano de Detención Federal tiene unas normas con las cuales el abogado debe cumplir, y que implican, por ejemplo, solicitar un permiso al Departamento Legal del Complejo Correccional Federal. Afirmó que, hasta ese momento, el licenciado no había presentado nada. Sin embargo, Castro Lam planteó que dicha guía no aplica porque está diseñada para regular las reuniones entre acosados, que tienen representación legal separada y no conjunta. El abogado no podrá reunirse con sus propios clientes representados conjuntamente. La aplicación de esta política contra los acosados es una interferencia constitucional con su derecho a un abogado. El gobierno no ha proporcionado ninguna justificación legítima de seguridad para la continuación de la separación de los acosados, lo que hace que las acciones del Centro Metropolitano de Detención Federal de Guaynabo sean ilegales, concluyó. Actualmente, el juez federal, Pedro Delgado Hernández, no ha emitido ninguna orden atendiendo esta controversia. Torres Delgado, quien era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico, fue arrestado el 17 de octubre de 2024, en una urbanización sin control de acceso, en el área de La Parguera, en Lajas. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, lo capturaron luego de múltiples acusaciones en ausencia. Torres Delgado, presuntamente, lidera una ganga a la que se le atribuye haber terminado con la vida de múltiples personas, incluyendo el de la maestra Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y a 5 personas frente a un negocio en Sidra. No hubo resistencia. Tan pronto los agentes se anunciaron, salió con las manos al aire, dijo en aquel momento el entonces director del FBI, en Puerto Rico, el agente especial, Joseph González, en una conferencia de prensa. La organización criminal presuntamente liderada por Torres Delgado, en Caguas, empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas a través del narcotráfico mediante la compra de casas y carros, alega un pliego acusatorio enmendado que fue emitido por un gran jurado el 21 de agosto del 2024, en el Tribunal Federal en Hato Rey.
En total, las autoridades federales tenían bajo custodia, hasta agosto pasado, a 49 presuntos miembros de la ganga de El Burro. Y el Tribunal de Apelaciones en Boston deniega petición de Félix Verdejo para desestimar pliego acusatorio de su caso. El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston denegó, esta semana, la solicitud del exboxeador Félix Verdejo para desestimar el pliego acusatorio que llevó al veredicto de culpabilidad y sentencia de cadena perpetua por haber terminado con la vida de Keisla Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. Así lo ordenó el juez presidente de ese foro apelativo federal, David G. Barrón. Se deniega la moción del acusado para desestimación sumaria de la acusación sin perjuicio de la aseveración de cualquier argumento pertinente en el informe de apelación del acusado, indicó Barrón. La orden se refería al informe que radicará su abogado, Ignacio Fernández, como parte del proceso de apelación que había iniciado antes de que Verdejo presentara por su cuenta la petición de desestimación. A finales de enero pasado, Verdejo radicó una moción de 14 páginas, pidiendo que el pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal fuera desestimado, alegando que, en este caso, la ley federal es inaplicable, debido a que no hay relación con el comercio interestatal ni extranjero. También apuntó que los hechos no tuvieron lugar en la Jurisdicción Especial Marítima, ni territorial de los Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico debe ser considerado un Estado soberano, así que la ley federal, en este caso, es inaplicable, siendo la ley de Puerto Rico la que debe aplicarse, apuntó la petición de Verdejo, que fue denegada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito. Mientras, en la misma orden, el juez Barrón aceptó la solicitud de que el abogado Fernández represente a Verdejo en las dos apelaciones radicadas en Boston. En otra orden, el miércoles, el foro apelativo dispuso que las dos apelaciones se consoliden en un solo caso, para propósitos del informe y argumentos orales. La primera apelación busca revertir el veredicto de culpabilidad y la sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas, dictadas por el juez federal de distrito Pedro Delgado. La segunda pretende cambiar la orden del juez Delgado, que denegó la solicitud de un nuevo juicio contra Verdejo, basada en lo que la defensa calificó como nueva evidencia conocida después de que se llevó a cabo el juicio. Verdejo fue declarado culpable por un jurado el 28 de julio de 2023, por cargos relacionados al feminicidio de Rodríguez Ortiz y haberle quitado la vida a su bebé por nacer, en abril de 2021. En noviembre del 2023, fue sentenciado a cumplir en prisión 2 cadenas perpetuas consecutivas.